La Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera y su radio misionera 105.1 nos complacemos en presentarles el mensaje de salvación, de esperanza para todo el callejón de Conchucos y al mundo entero. Pues nuestro tema relacionado esta mañana es la obra consumada. Dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 17 verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado tu obra que me diste que hiciese. Jesús rendía su informe al Padre. Es grato terminar una tarea con la conciencia de haber hecho bien. Pablo también en sus últimos días de su jornada dijo en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 7: porque he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está esperando la corona de justicia, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. También nos habla que daban su informe los hombres de los talentos. Así recibieron su informe los que recibieron los talentos. En Mateo capítulo 25, verso 14 al 30, que unos recibieron 5, otros recibieron 3, otro recibió 1, y dio su informe, cada uno conforme a su mérito que habían hecho. Unos recibieron halagos, otros recibieron condenación. Consideremos el de Jesús. Punto número 1, su obra. La obra de Jesús fue, en primer lugar, su obra maravillosa fue la redención. Vino a librar a los cautivos y a toda la raza humana. Pues nos dice aquí la palabra de Dios en Colosenses capítulo 4 verso 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces su obra principal de Jesús fue la redención del ser humano de la cautividad y de la ignorancia el cual estaba viviendo. 2, la reconciliación. Vino para hacer la paz entre Dios y los hombres, porque el hombre estaba alejado, cegado, confundido, lejos de Dios. Dice pues la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5 verso 18, dice así la palabra de Dios: y todo esto proviene de Dios, quien nos dio la reconciliación consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación por medio de la obra de Jesucristo que vino a hacer. Todo provino del corazón de Dios para el bien del hombre perdido. 3, la salvación. ¿Por qué? Porque estábamos perdidos en vuestros delitos y pecados. Dice la palabra de Dios aquí en el Salmo 53, verso 3, cada uno se había vuelto atrás y todos se habían corrompido, y no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Dice también en el libro de Isaías 53, verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Él vino a cargar el pecado de todos nosotros y volvernos hacia Dios. Dice también en el libro de Efesios capítulo 2 del verso 1 al 2, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de las potestades del aire. Fue
una obra, en primer lugar, una obra inmensa, de alcance a toda la raza humana. Segundo, de suprema importancia para Dios y para el hombre perdido en el pecado y en la ignorancia de este mundo. Tercero, fue difícil porque la oposición de Satanás, de la incredulidad y del amor al pecado de la sociedad en la cual estaba viviendo, pues no querían creer en la razón de lo que Dios había hecho en sus vidas de cada uno de ellos. Segundo lugar, fue dada por el Padre y aceptado por el Hijo de Dios, de venir a este mundo, hacer la obra maravillosa para que todos alcanzáramos la salvación. Por eso dice la palabra de Dios: Dios de tal manera amó este mundo que dio a su Hijo unigénito para todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dada por el Padre. La razón fue su amor a los pecadores, y lo requería con honra al Hijo, por ser digno de él y de ella de recibir la mayor gloria de Dios. Porque dice su palabra en Apocalipsis capítulo 5, el verso 9 y 10. Cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para con Dios, de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Nos has hecho para con Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra con Dios. Cuando uno ha aceptado a Jesucristo, gloria al Señor, se transforma en rey y sacerdote, un embajador, un defensor del Evangelio de Cristo. También nos dice en el mismo Apocalipsis capítulo 5, verso 2 al 13. Dice así: y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas y la sabiduría y la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ella hay, han oído decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Bendito sea el nombre de Dios, porque Él hizo la obra perfecta. 2. Fue aceptado por el Hijo. Aceptó venir a dejar su trono y su corona por cada uno de nosotros. Y eso no es suficiente para que creas en Jesucristo. Dice su palabra en Hebreos capítulo 10, verso 9 al 10. Siendo luego en quien vengo, oh Dios, para hacer mi voluntad, quitad lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una sola vez para siempre. No es necesario hacer ya sacrificios, porque Jesucristo lo hizo, sacrificó una sola vez por todas, por cada uno de nosotros. Él hizo una obra suficiente más que todas las veces. Muchas veces sacrificaba toros, becerros, pero no era suficiente, porque lo presentaban muertos. Pero Jesucristo se presentó vivo para morir por nosotros y vive para siempre. Y eso es suficiente para nosotros. No tenemos que hacer más sacrificios, solamente aceptarle en nuestro corazón como el Señor de nuestras vidas. Dice en el versículo 18, pues donde no hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. No podemos ofrendar más, hacer sacrificios, matar machos cabríos, porque Jesucristo murió una sola vez.
En ello mostró su humildad, su sumisión, su obediencia, su abnegación a Dios por el ser humano. Aceptó sin reserva, sin costo alguno, a pesar de las muchas tentaciones, decepciones, a la gente que lo hizo el bien, a la gente que lo sanó, a la gente que los dio de comer, a sus discípulos. En la cruz recibió los insultos, las burlas de los malhechores que estaban a su costado, de los soldados, de los principales autoridades, de los ancianos del pueblo, de los religiosos sabáticos, de los maestros de la ley y sus costumbres, viviendo bajo la ignorancia de su palabra. Por eso Jesús los reprendió diciendo: sé que sois hijos de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Quizás, querido hermano, amigo que me estás escuchando, ateo, quien sea que seas, quizás ignoras la palabra de Dios, porque no hay cabida en tu vida. Pues no vale nada todo eso, solo la obra de Jesucristo. Jesucristo es suficiente. ¿Por qué pelearse? Que la misa, que el día domingo, que el sábado, porque el sábado o el domingo, cual sea tus costumbres y tu doctrina que tengas en tu cabeza, de nada te sirve si no tienes a Cristo. Cristo es suficiente para salvarnos. El día domingo no salva, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo, ni sabático, ni budista, ni quien sea. Solo Jesucristo es el que salva. Por eso dice la palabra de Dios: y conoceréis la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? La verdad es solo Jesucristo, no una costumbre, no una tradición. Pues, querido hermano, Jesucristo es el único que puede salvar, porque Él murió por nosotros. Las costumbres no murieron, los días no murieron por nosotros, las iglesias no murieron por nosotros. Fue Jesucristo quien murió por nosotros, y Él nos puede llevar hacia el Padre. Es la única fuente que nos puede salvar. Eso grábate en tu mente. Querido hermano, querido amigo, tus costumbres no valen de nada. El nombre de tu iglesia no vale nada. Solo vale Jesucristo en tu vida, que hace un cambio total y radical, que te saca de la ignorancia, de la inmundicia y de todo lo que estés viviendo. Solo Jesucristo puede hacerlo. Punto número 2. Consumada y perfecta la obra de Cristo. ¿Quién ha terminado jamás su obra perfecta? Solo Jesús. En primer lugar, la relación con sus discípulos. La relación con sus discípulos. Lo había enseñado. Habían creído a permanecer fieles. Había dejado de hacer para ellos una sola vez. Fue apto para enseñarlos y guiarlos el camino perfecto. 2. En la relación con el mundo. Se sacrificó suficiente, su sacrificio fue suficiente y capaz para todo el mundo. Nada hay que agregar en la obra salvadora de Jesús, en su obra al ser humano, los sacramentos que Dios hizo para que toda la raza salvadora muriera. No hay necesidad de tener un ídolo o hacer costumbres o hacer sacrilegios. Solamente Jesucristo lo hizo todo. 3. Nuestra parte es aceptar y velarlos a través de ellos, vivirlo, su palabra, sus mandamientos, sus preceptos que nos dejó. La hace útil a la incredulidad de este mundo. Sin remedio aquel que no lo acepta. Aquel que lo acepta, redención, reconciliación y salvación. Es la mejor esperanza para el ser humano. Es la mejor esperanza para el hombre más perdido, más consumado en las drogas. Es la esperanza para el hombre que vive en la ignorancia y en sus costumbres. Solamente Jesucristo y la palabra de Dios nos puede sacar de toda ignorancia. Dice en el libro de Hebreos capítulo 10, versos 17 al 18. Añade: nunca más me acordaré de vuestros pecados y las transgresiones, pues donde no hay remisión de esto, no hay más ofrenda por ello. No hay más ofrenda, no hay más que matar machos cabríos, no hay más que guardar un día sábado, un día domingo, cualquier día. Solamente Jesucristo lo hizo una vez por todas. Su obra es inmensa porque alcanza a la raza humana. Fue
fue de suprema importancia para Dios y para el hombre pecador que vive en la ignorancia. Es más que suficiente, porque Él dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, solamente por Jesucristo. Deja tus costumbres, deja tu religiosidad, deja tus liturgias, deja de vivir ignorando que solo Jesucristo murió por tus pecados y solo Jesucristo te puede perdonar y solo Jesucristo te puede llevar a la vida eterna. Jesucristo es la única fuente de la salvación. Bien dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente Jesús. Así que, querido hermano, si has escuchado este mensaje, la palabra de Dios, no mía, sino de Dios, solamente confía en Jesucristo, porque Él es la única verdad, el único camino y la única vida para el ser humano.